Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, únicamente para referirnos a aspectos generales de la ley del impuesto al valor agregado y para resolver el laboratorio que les envié en días anteriores. Algo que es bueno saber es cómo se originó este impuesto. Sergio de la Garza, en su tratado, explica que este impuesto surgió luego de haberse realizado la Primera Guerra Mundial en el año de 1917 y se le llamó impuesto proporcional, o sea, impuesto proporcional, y se recaudaba mediante estampillas fiscales adheridas a las facturas, y era un impuesto que gravaba toda clase de negocios. El problema original fue que fue un impuesto que surgió para ser operado en cascada, que significaba que en el proceso de comercialización del impuesto, cada quien que tenía a su cargo los productos, por ejemplo, iba aumentando el 12%, como si fuera esa la tarifa, la tasa impositiva, que lo vende el consumidor el productor en 1120, luego pasa al distribuidor y en lugar de aumentar solo la ganancia a los 1120 le calculaba otro 12%, entonces al llegar al consumidor era un valor demasiado alto, o sea, inflaba demasiado los costos de los que tenían que ver con la cadena de comercialización de los productos, porque en la cuestión de servicios pues no afectaba. Luego en 1952 en Francia el tratadista Maurice Laure creó el impuesto del valor agregado y se aplicó por primera vez ya oficialmente en 1954. A raíz de esa creación en la forma como conocemos actualmente el IVA por parte de este francés en el 52 y que oficialmente ya lo aplicó Francia en el 1954, es como lo conocemos nosotros actualmente. En Guatemala surgió en el gobierno de facto del general Ríos Montt. Se recuerdan que les expliqué la presión que pusieron los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de que no se iban a renegociar los créditos que estuvieran venciendo, ni se iban a otorgar los créditos que se estaban tramitando, si el Estado de Guatemala no creaba el IVA. Era la única forma de garantizarse ellos de que el crédito público que se les había otorgado, o sea, la deuda pública que tenía Guatemala, iba a ser pagada debido a la situación económica y política y social que sufría el país en esos años. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos del crédito público, yo les decía, bueno, cuando a los particulares se les da un crédito, le piden garantías. Cuando a un Estado se le da un crédito, ¿qué clase de garantías otorga? Y hablábamos de que los bienes del Estado son inembargables según la Constitución. Y entonces, ¿cuál era la garantía que podía dar el Estado? Entonces les decía yo, la garantía de un Estado para ser sujeto de crédito es su estabilidad económico, político y social,
que era lo que no existía en ese momento. Cuando surgió el IVA aquí en Guatemala, surgió como un decreto ley por el mismo estado de facto que existía. Sin embargo, no fue creado por gente que realmente conociera esta materia, y debido a eso se cometieron muchos errores en el decreto ley que lo creó. El error garrafal fue que, según ese decreto, al valor de las cosas había que aumentarles la tasa impositiva. O sea que nosotros empezamos a conocer ese impuesto, y en la forma de que en los almacenes, por ejemplo, donde hay vidrieras, ponían el valor de un pantalón, por decir un ejemplo, 100 quetzales, más el IVA. Entonces ya en algunos casos ponían más el IVA tanto. O sea, en nuestra mente empezó a grabarse de que había que calcular el IVA al precio de las cosas que se estaban ofreciendo, de los bienes que se estaban otorgando. El otro error garrafal fue que en el decreto ley decía que se grababa la compraventa de bienes muebles, y cuando se creó el reglamento quisieron enmendar su error, y en el reglamento ya apareció en uno de los artículos que el impuesto grababa la compraventa de los bienes muebles e inmuebles, y otra serie de aclaraciones que hacía. Y ustedes saben que el reglamento jamás puede ser superior a la ley. Así como esos dos errores que les acabo de mencionar, pues existían muchos más. De tal manera que a los pocos meses ese decreto tuvo que ser derogado. Y entonces ya crearon un nuevo decreto ley del IVA que incluía menos errores, pero aún así tenía problemas que más adelante fueron corregidos. Hasta llegar a lo que actualmente tenemos, una ley del impuesto de valor agregado contenida en el decreto 2792. Sin embargo, es una ley que ha tenido varias reformas. Por ejemplo, la que se le hizo en el 95, en 1995, otra que se hizo en 1997, otra que se le hizo en el 2000. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En el 2012 fue otra un poco más profunda. Tienen que tener cuidado de que la ley que ustedes tengan en su poder no sea una ley antigua que no contenga todas estas modificaciones, todas estas reformas que se le hicieron al decreto original. Ya en la actualidad no es un decreto ley, fue derogado el decreto ley y se creó el impuesto al valor agregado como una ley ordinaria, que es la que está vigente con todas las reformas de todos esos años que les he mencionado. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos de contenido de esta ley? Pues primero, ¿cuál es la materia? Luego nos habla de definiciones. Y en las definiciones, pues, es para que los sujetos que la van a aplicar tengan una aclaración, diría yo, de en qué consiste cada uno de los conceptos más interesantes, más importantes que se incluyen. Y el 6, por ejemplo, que dice por contribuyentes, ¿qué es lo que se entiende? Toda persona individual o jurídica, sus entidades descentralizadas, autónomas, con propiedades, y va citando además las sociedades irregulares y las sociedades de hecho, y que realicen en el territorio nacional actos que estén grabados de conformidad con la ley. El periodo impositivo dice es un mes calendario. ¿Y por qué dice que es un mes calendario? Porque el IVA
como vamos a ver más adelante, se paga en el mes siguiente al mes vencido. Por ejemplo, en el mes de julio, traía 31 días, el último día fue inhábil, por eso se corrió hasta el 1 de agosto la obligación como fecha límite para el pago del impuesto del mes de junio. O sea, concluyendo el mes, se tiene que pagar el IVA del mes anterior. Ya vamos a ver en qué forma. Luego, por ejemplo, tenemos el mes de julio. Entonces, tenemos todo el mes de agosto para el pago del impuesto. Y se tiene que ingresar a Declaraguate, ahí está el formulario que se tiene que llenar. El mismo sistema les da a ustedes cuánto es el impuesto que tienen que pagar en base a la documentación que ustedes van a presentar, los totales, las sumas en ese formulario. Pero ustedes se estarán preguntando por qué solo habla de sujetos pasivos los contribuyentes, porque en esta ley todos esos contribuyentes que ustedes ya leyeron en el Código Tributario no tienen prácticamente un fin específico. ¿Por qué? Porque los pagadores del impuesto, los destinatarios legales del impuesto, son los que están inscritos como contribuyentes. Entonces aquí es donde yo les tengo que aclarar a ustedes que de acuerdo al fenómeno de la traslación, la ley señala a un sujeto como el destinatario legal tributario, que es el contribuyente, el que está inscrito. Y desde luego se traslada la carga tributaria, porque es un impuesto indirecto, al consumidor. Pero el consumidor lo que recibe es la carga económica del pago del impuesto, pero no es el que está pagando el impuesto directamente ante la administración tributaria. El que paga el impuesto, el responsable de pagar el impuesto ante la administración tributaria es el que está inscrito como contribuyente. Los consumidores, todo el mundo de consumidores no están inscritos como contribuyentes. Y por eso yo les decía ya en alguna oportunidad, cuando uno va a comprar algo y le dicen, porque todavía preguntan en algunos casos, ¿va a querer factura? Y yo les digo, nada, no me interesa. Lo que están haciendo ahí es llenando el bolsillo del que les está vendiendo algo o prestando el servicio. Porque de todas maneras, lo que les están vendiendo ya incluye el IVA, que fue la modificación que se le hizo al original IVA que se creó. Ya en el segundo decreto se corrigió ese error. Entonces se dijo, no, el IVA ya va incluido en el precio de las cosas. Entonces cuando ustedes van y compran el mismo pantalón en la tarifa actual de 12%, el valor del pantalón es de 100, con el IVA son 112, entonces a ustedes les va a querer factura, no me interesa, les van a dar en 100 quetzales el pantalón, no, se los dan siempre en 112, con la diferencia de que como no hay una factura de respaldo, entonces esos 12 quetzales quedan formando parte del bolsillo del vendedor. Y por eso podemos también, poner el ejemplo de nosotros como notarios, abogados y notarios. Cuando nosotros prestamos un servicio, incluimos en la factura el IVA. Vamos a cobrar 1,000 quetzales por nuestros honorarios. No, y el IVA. Entonces son 1,120. ¿Sí? Entonces nosotros sí somos contribuyentes del IVA.
¿Por qué? Porque cuando nos graduamos y pasamos todo ese trámite que les dije, pues ustedes, su primera obligación tributaria que tienen que realizar es irse a inscribir en el registro tributario unificado como contribuyentes del impuesto sobre la renta y como contribuyentes del IVA. Y eso implica que van a extender sus facturas, con la diferencia que ustedes ya no van a llegar, ya no van a ser de la generación de las facturas de papel, sino que ya facturas electrónicas, donde la administración tributaria tiene mucho más control sobre todos los contribuyentes por los sistemas informáticos que ha creado. Con decirles que si ustedes van a anular una factura, tienen que poner la razón por la cual la están anulando. Ya con eso ya les dije bastante. Entonces, nosotros sí somos contribuyentes del IVA. El que le presté yo el servicio lo que está haciendo es recibir la carga económica, la carga del impuesto. Pero el responsable ante el fisco soy yo. Y le debo trasladar los 120 que cobré de IVA, de esa factura, en el 100%, no. Eso es lo que vamos a tratar de explicarles en la clase del día de hoy. Bueno, luego tienen ustedes el hecho, en el artículo 3, el hecho generador. Como les dije, hay leyes que tienen bastantes hechos generadores. Esta es una de ellas, tiene 10 hechos generadores. Es importante que ustedes estén bien claros con los hechos generadores que se señalan. Tal vez les quisiera hacer una observación en el 3 numeral 5. Dice las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago. Todos los particulares que lleven procesos ejecutando un crédito hipotecario van a llegar a la fase final donde les adjudican el inmueble. Ese contrato de adjudicación que se va a firmar en el juzgado, donde comparece el juez otorgando la escritura de adjudicación porque se negó el propietario del inmueble, está sujeta al 12%. Pero cuando es un banco de los que operan aquí en el territorio, el que ha llevado el proceso, en la ley de bancos está señalado un beneficio tributario para los bancos. Y digo beneficio tributario porque no está aquí dentro de las exenciones, sino que está en aquella ley donde dice que los bancos que lleven a cabo procesos hipotecarios, la escritura de adjudicación del bien inmueble no está sujeta al pago del impuesto. Esto es para que si algún día tienen la oportunidad de hacer esto, pues no vayan ustedes a pedirle al banco el dinero para el IVA y pagar el impuesto. Y que después se den cuenta de que cometieron un error y entonces a pedir la devolución porque la SAT no se las va a dar. La otra parte de ese artículo dice que las escrituras de partición, o sea, después de finalizar el proceso sucesorio, testamentario o intestado, pues hay que hacer la escritura de partición de dichos bienes. Esa escritura de partición no puede pagar impuesto, este impuesto del IVA. No puede pagar el IVA por la sencilla razón de que ya pagó el impuesto de herencias, legados y donaciones. La otra cosa que vale la pena aclarar es el numeral 9, la donación entre vivos. Bueno, cuando ustedes vean la ley de herencias, legados y donaciones van a encontrar que hay un capítulo completo que está derogado. Ese capítulo que está derogado se refiere a las donaciones entre vivos. O sea, originalmente las donaciones pagaban el impuesto de herencias, legados y donaciones, que ahí está señalado en esa ley. Pero muchos estaban eludiendo el pago del impuesto y entonces, eludiendo el pago del impuesto,
y en lugar de hacer compraventas hacían donaciones entre vivos, más si eran familiares dentro de los grados de ley, que la tasa impositiva, ya van a ver ustedes en su oportunidad, que es mucho más baja. Y entonces ahí lo que se estaba dando era una ilusión, se recuerdan que es la ilusión, ¿verdad? La transformación de las formas jurídicas. Entonces, la compraventa, 12%. Pero si yo aplicaba una donación entre vivos, esa figura, pues el impuesto iba a ser mucho, mucho menor. Ante esas circunstancias de ilusión que se estaban presentando, entonces el legislador, a solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas, una iniciativa presentada que dice: pasen, quiten esto de allá y pónganlo aquí en el IVA. Y esa es la razón por la cual en las donaciones en la actualidad pagamos el 12%. Y la otra que también es interesante es el numeral 8, que es la compraventa o permuta de bienes inmuebles. Se recuerda que en la ley del timbre también está esta situación, con la diferencia que en el artículo 2 de la ley del timbre, el numeral 9, dice: la segunda y subsiguientes ventas. Y aquí en la ley del IVA dice: la primera venta. Supónganse ustedes que don Rodrigo Pérez tiene un inmueble de 30 metros de frente por 100 de fondo. Y entonces los quiere vender, pero no quiere venderlo en su totalidad, sino que quiere vender fraccionado. Entonces pues, va a mandar a hacer sus planos y va a hacer lotes de 10 por 100 de fondo. Los 30 son los que tiene frente a la calle o la avenida. Pide la autorización municipal para la desmembración, porque ahora es una exigencia legal. Y esa exigencia legal que está teniendo el registro de la propiedad de poner previos, si no se hace o se logra o se obtiene la autorización de la municipalidad. Y entonces nos encontramos con que al presentarse al registro de la propiedad, esa desmembración es para sí mismo y ya formó 3 fincas nuevas. Eso no es una primera inscripción. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos refiriendo a las ventas. Posteriormente, este señor viene y de todas maneras va a vender cada uno de los lotes. Y al vender cada uno de los lotes, nos encontramos con que el sujeto está haciendo una primera venta de un inmueble. Esa primera venta que está realizando es la que está afecta al IVA. La anterior operación no paga impuesto, porque es una desmembración para sí mismo. Luego en esta clase que les estoy dando el día de hoy, ustedes van a comprender cómo las ventas subsiguientes. Ustedes en el laboratorio del impuesto del timbre observaron que yo les decía el inmueble que compró su abuelo o su padre y que ahora les toca a ustedes vender, o sea, tips para poder ubicar si era una primera venta o segundas ventas. Aquí en el laboratorio ustedes encontraron los casos en que exactamente tenía que pagar el IVA a la compraventa. Entonces eso le tienen que poner mucho ojo en el examen. Luego la fecha de pago. No voy a referirme a los demás hechos generadores porque son comprensibles. Y esto porque es muy importante lo que les acabo de señalar para el ejercicio profesional. Luego vienen las fechas de pago del impuesto. Cada una de las distintas actividades a que dan lugar los hechos generadores tienen una fecha diferente para el pago. Algo que tal vez valdría la pena considerar
son los arrendamientos de bienes inmuebles, en el numeral 5, que dice los arrendamientos y en la prestación de servicios periódicos al término de cada periodo, fijado para el pago de la renta o remuneración efectivamente percibida. O sea, las facturas en los arrendamientos se deben otorgar en forma mensual, pero si lo pactaron en el arrendamiento en forma trimestral, pues en forma trimestral. Pero si dice en forma trimestral, pero el pago es anticipado en el momento en que se ha fijado en la escritura, la fecha de pago es como se debe extender en la factura. De los sujetos pasivos del impuesto, ahí ya van a encontrar ustedes los distintos sujetos pasivos, además de los contribuyentes. Tampoco me voy a referir a eso porque está bien claro, ni voy a hablar de las exenciones. Solo des en cuenta que las exenciones están separadas de las ventas y los servicios exentos. Son 15 exenciones. Luego habla de las exenciones específicas. Aquí ya se refiere a exenciones de carácter personal. Y más adelante habla del régimen de las exenciones específicas en relación al artículo 8. La tarifa del impuesto siempre va a ser el 12%, según este artículo 10. Sin embargo, resulta que es largo el artículo porque los legisladores quisieron ponerle un freno, un candado, como le dicen, oyen ustedes que escriben en los periódicos, a esta ley. Y coartar así el poder tributario del ente central, de que todos esos ingresos captados por el IVA llegaran al Fondo Común del Estado, como debe ser con los impuestos. Viene el legislador y dice, no va a ir el 100% al Fondo Común del Estado. Y se pone a repartir lo que percibe el Estado por IVA. Y así dice el 1.5% a las municipalidades del país. Y les dice cómo es que se deben de destinar un punto porcentual para los consejos departamentales de desarrollo, 0.5% a los programas y proyectos a los fondos para la paz. O sea, aquí ya coartó la libertad del gobierno de turno para poder utilizar el 100% de los ingresos del IVA en los fines que el gobierno se ha propuesto, porque obligadamente les tiene que repartir esos porcentajes a estos entes. Por eso, les decía yo, cuando en la ley, en la Constitución, se le prohibió a las municipalidades crear más arbitrios, era porque el mismo Estado le estaba dando los recursos directamente. Le trasladó los recursos provenientes del IUCI y del IVA les asignó 1.5. Sin embargo, las municipalidades no se han visto satisfechas y les expliqué yo, han seguido creando arbitrios con el nombre de tasas y todo ese proceso de inconstitucionalidades que les conté en su oportunidad. En la base del impuesto, pues ahí se refiere a las ventas, a lo más común en la parte comercial. Después en el artículo 12 habla de la prestación de servicios y en el artículo 13 otros casos. Bueno, llegamos a lo que yo considero importante para que ustedes comprendan cómo es que funciona el pago del impuesto. Y funciona de la siguiente forma. El artículo 14 nos habla del débito fiscal.
y el artículo 15 del crédito fiscal. Cuando ustedes van al supermercado y les dicen son 2,000 quetzales por sus compras, ustedes pagan los 2,000 quetzales. Ahí va incorporado ya el IVA. Nosotros como consumidores no tenemos nada que ver con el artículo 14 y el artículo 15. No, a nosotros nos llegó el pago del IVA por el fenómeno de la traslación. Pero los responsables del pago, vuelvo a repetir, son los que están inscritos como contribuyentes del IVA. Y ellos sí tienen que aplicar estos dos artículos. ¿En qué consiste el débito fiscal? El débito fiscal no es más que el IVA que se cargan a lo que estamos vendiendo. En nuestro caso, a los servicios que estamos prestando. Entonces, si yo estoy prestando servicios, para seguir con el mismo ejemplo, donde estoy cobrando 1,120, yo dije 1,000 es lo que voy a cobrar de mis honorarios y los 120 es el IVA. 1,000 por 12% son 120. Entonces, ¿cuál es el débito fiscal en esa factura? 120 quetzales. Mientras que, o sea, todas las facturas que nosotros como profesionales o todos los profesionales emitan, el IVA que están cargándole a la persona que le están prestando los servicios es lo que se considera débito fiscal. Yo al final del mes solo emití 2 facturas de 1,120. Entonces tengo 2,240. Mis honorarios serán 2,000. 240 es lo que constituye el débito fiscal. 240. Luego viene el crédito fiscal. El crédito fiscal es el impuesto cargado al contribuyente, o sea, a mí, que soy el contribuyente del IVA. Vengo y compro papel bond, compro tóner, compro algunos otros insumos indispensables para poder producir mi trabajo, y entonces gasto 2,000 quetzales. Pero al sumar todas las facturas, no suman 2,000, sino que suman 2,240. De los 2,240, lleva incluidas las facturas que me entregaron 240 de IVA. Entonces tengo como crédito fiscal también 240 al final del mes. Cuando yo termino el mes de julio y sumo mis facturas, me dieron 2,240. ¿Cómo hago para saber? Ojo con eso. Pero esto es como yo lo hago. Los contadores y los auditores tienen otra fórmula. ¿Cómo hago para saber cuánto es el IVA de esos 2,240? Pues entonces lo divido entre 2,240 entre 1.12 y me da el valor neto de 2,000. Y al multiplicar esos 2,000 por 12 me da 240. Hago la misma operación con el crédito fiscal y resulta que también son 240. Dividí los 2,240 entre 1.12, me dio 2,000. Quiero saber cuánto es el IVA exacto. De luego aquí, porque lo estoy haciendo con cifras redondas, pero cuando ya son cantidades mayores, pues les va a dar a ustedes una cantidad de 8,500, por ejemplo. Y ustedes ahí no saben cuánto es el IVA, entonces lo multiplican por 12% y ese es el IVA. Pero en el caso sencillo que les estoy planteando, tienen débito fiscal 240, crédito fiscal 240. ¿Cuánto es lo que tienen que pagarle al fisco? Nada. ¿Por qué? Porque lo mismo fue el débito que el crédito. En su declaración del impuesto, ustedes van a poner
que por los servicios prestados fueron 2.240, el total de las facturas. Por las compras que hicieron, pues también 2.240. El mismo sistema les va a dar como resultado que el impuesto a pagar es 0. Pero si, por lo contrario, emito las dos facturas que ya dijimos, pero únicamente gasto 1.120. Entonces, en este caso, el débito fiscal es superior al crédito fiscal. O sea, a mí me pagaron 120 más. Al hacer yo mi declaración y poner que como facturas emitidas por mi persona fueron 2.240 y quedaba un crédito, un débito de 240, y al poner las ventas, las compras que yo hice por 1.120, el resultado que va a arrojar el mismo sistema es impuesto a pagar 120. O sea, el mismo sistema se los va a decir, 120 quetzales. Y ante esa situación, ustedes tienen todo el mes para llevar a los bancos, cualquiera de los bancos, el formulario 2000 que tuvieron que haber impreso y que va a decir que tienen que pagar 120. Desde luego, los contribuyentes que están inscritos en el sistema, en esa herramienta de Bancasat, pues no tienen que irse a ningún banco, sino que ahí mismo el sistema les da la opción para que debiten de su cuenta. El banco ya está enterado porque ustedes firmaron un contrato ahí y el banco le paga a la administración tributaria y después les llega a ustedes el acuse de recibo de la SAT en la que consta que ya pagaron la cantidad de tanto. Y en su estado de cuenta mensual que les manda el banco va a estar el débito por los 120 quetzales. Ahora veámoslo a la inversa. Ustedes únicamente emitieron una factura de 1.120. Está malo el negocio. Y ustedes gastaron 2.240 en compra de papel, pago de energía eléctrica y el arrendamiento de la oficina, 2.240. Y eso es lo que suman sus facturas. Aquí estamos a la inversa. Hay menos débito fiscal y hay más crédito fiscal. Al hacer la operación, resulta que hay 120 quetzales que nosotros pagamos en la compra de esos bienes y el pago del arrendamiento de la oficina. Esos 120 que quedaron, pues el sistema les va a decir, ese es un remanente que queda para el ejercicio mensual siguiente. O sea, en otras palabras, es un saldo a su favor, que ya va a aparecer cuando llenen la declaración de agosto. ¿Y cuánto es lo que les da como resultado pagar? 0. No tienen que pagar nada. ¿Por qué? Porque a ustedes les pagaron menos IVA del que ustedes gastaron. Y aquí esto lo encuentran ustedes en la parte que se refiere al remanente, que está en el artículo 21, donde dice que cuando hay más crédito fiscal, pues se considera un remanente y queda como un saldo según el artículo 22 para el mes siguiente. También hay una cuestión que tenemos que considerar con respecto al crédito fiscal. Todas las compras que yo realizo, ¿las voy a tomar en cuenta para generarme mi crédito fiscal? No. Las facturas
las facturas que se van a incluir para generar el crédito fiscal son únicamente las facturas que tienen que ver con el giro normal del negocio. Y eso lo encuentran en el artículo 16, donde dice que se vinculen con la actividad económica. Lean el artículo completo, yo solo les estoy leyendo en la tercera línea lo que les estoy explicando. O sea, se van a incluir únicamente las facturas que se vinculen con la actividad económica. Miren ustedes, y tuvieron 10,000 quetzales de facturas emitidas y gastos de la oficina, o sea, el giro normal, solo pagaron la renta, 2,000 quetzales, compraron los útiles que necesitan para los insumos, y lo más que llegaron fueron a 4,000 quetzales. Pero a ustedes, de esos 10,000, les pagaron todo el IVA de los 10,000. Y no quieren entregarle al fisco la diferencia. Y entonces vienen y violan este artículo 16 e incluyen dentro de las facturas de crédito fiscal todo lo referente a la compra del gas propano, el combustible que le dan a sus hijos, las facturas de lo que van a comprar al supermercado, y todo eso no tiene nada que ver con su oficina, con su bufete, pero lo están haciendo para no pagar el impuesto, para quedarse ustedes con el pago del IVA que les dieron por esos 10,000 quetzales que ustedes facturaron y que no tienen cómo salir tablas o pagar menos impuestos. Entonces incluyen facturas de otra naturaleza. El día de mañana, cuando lo lleguen a fiscalizar, pues eso es lo que revisan los auditores. Que las facturas que están en el crédito fiscal sean facturas que tengan que ver con la actividad económica a que se dedican. Y como eso todas esas facturas no tienen nada que ver, ahí es donde nacen los ajustes. Y les van a hacer una nueva determinación del impuesto y les van a decir, usted tuvo que haber pagado en enero del 2019 tanto, en febrero, y así todos los meses. Les hacen una nueva reliquidación, por decirlo con otras palabras. Y entonces ahí van a tener que pagar la multa del 100% del impuesto emitido, más los intereses y más el impuesto real, lo que debieron de haber pagado en aquella oportunidad. Por eso es que es mejor definitivamente hacer la determinación del impuesto con lo que es, porque ese IVA que nos están pagando no es nuestro, es del Estado, y es lo que la gente no entiende. Pero cuando ya tiene el dinero en la mano, pues se les hace muy difícil desapoderarse de él y entregárselo al fisco. Y entonces es cuando buscan los mecanismos para evadir el pago del impuesto. Y acuérdense lo que les dije ya en una oportunidad, y lo vamos a ver este semestre en el ilícito tributario. La línea que divide un ajuste administrativo con un ilícito tributario es muy delgada. Y eso puede motivar entonces ya el inicio de un proceso penal. Bueno, es importante que le pongan atención entonces a esto del débito y crédito, a la determinación de la obligación tributaria, pues eso es obligado de la lectura. Lo de los exportadores, pues es bueno darle una lectura, pero definitivamente no me interesa examinar sobre eso, les soy franco. Ni la devolución del crédito fiscal a los exportadores. El que tenga interés en eso, pues es bueno que lo sepa, ahí está bien claro. O el régimen electrónico de la devolución a los exportadores. Sí es importante cómo controla la SAT a
a los contribuyentes. ¿Qué documentos son los obligatorios que se tienen que emitir por ventas y servicios? Ya en el artículo 29A, ya desde ahí quedó contemplada la factura electrónica y los registros contables electrónicos, porque eso le da mucha mayor facilidad a la administración tributaria para fiscalizar. La otra cuestión que es importante es la declaración y el pago del impuesto. Y ver cómo es que funciona eso del régimen del pequeño contribuyente. El día de mañana que se gradúen, les aconsejo que nunca se van a inscribir en el régimen del pequeño contribuyente. Por una sencilla razón. Ustedes cuando lo lean van a decir, pero es que el pequeño contribuyente son los que ganan menos de 150,000 en un año calendario. Y yo no voy a ganar de entradita 150,000. Es posible que no. Todo depende de las conexiones, las relaciones y un sinfín de situaciones para que uno pueda empezar a generar ganancias, tener mucho trabajo. El problema por el que no se deben de inscribir en este régimen, eso se los aconsejo yo, es porque sus facturas no van a generar crédito fiscal. El pequeño contribuyente solo tiene la obligación de pagar un 5%. Solo tiene que llevar libro de compra y los libros de compra el libro de compra y venta. El problema es que cuando ustedes estén inscritos en este régimen, y llegue una empresa que les recomendaron muy bien, y cuando se entrevista con ellos le van a dar los contratos de arrendamiento, los créditos, unos litigios, etc. O sea, ya una buena cartera. Y en el primer trabajo que ustedes le hagan, ustedes vienen y le extienden a esa empresa su factura de pequeño contribuyente. Y cuando el contador de la empresa la recibe, que no tenía conocimiento ni siquiera de que ya habían hecho negocio con usted, va a ir con el gerente y le va a decir, porque le dijeron que él lo había contratado directamente, le va a decir, disculpe, pero con este profesional que contratamos para las cuestiones legales, tenemos un problema. Y el gerente va a decir, ¿qué problema? Pues el problema es que la factura que nos está entregando no nos genera crédito. La factura del pequeño contribuyente no genera crédito fiscal. Entonces, la empresa les está pagando a ustedes por sus servicios al que está inscrito en ese régimen, pero la empresa no la puede incluir dentro de su contabilidad en lo que se refiere al pago del IVA. Entonces, de inmediato, el gerente va a girar una contraorden y dice, momento, ya no le den trabajo, porque tiene facturas de pequeño contribuyente. Y lo van a llamar y le van a explicar y usted va a decir, bueno, no hay problema, voy a cambiar de factura. Momento, señor, no puede cambiar de régimen hasta que no sea fin de año, en diciembre. Y estamos hablando de febrero, de marzo. Todo ese resto de años se tiene que quedar con sus facturas de pequeño contribuyente. No vale la pena, con las palabras. Es mejor inscribirse de una vez en el régimen simplificado del impuesto sobre la renta y como contribuyente del IVA general, del IVA normal, como le llamamos. Luego me estoy saltando porque no nos va a dar tiempo para explicar bueno, ustedes, el pequeño contribuyente también tiene el problema de que si sus ingresos exceden de los 150,000, tiene la obligación de pasarse al régimen general. Y si no lo hacen, pues la administración tributaria, que ya va a tener el control de ustedes con las facturas también electrónicas,
pues los va a pasar obligadamente y les va a notificar. O sea, para nosotros como profesionales, ese régimen yo nunca lo he aconsejado. El régimen este que tenemos ahí de especial del contribuyente agropecuario, el de pequeño contribuyente agropecuario, léanlo, es importante tener conocimiento, pero no nos viene para el examen. Lo que sí tienen que ponerle mucho ojo es el artículo 55, que es donde están las tarifas que se pagan por concepto de compraventa de vehículos. El artículo 56, la base imponible de los bienes inmuebles, o sea, cuál es la base que se toma, el valor, ahí es donde está lo que se refiere al valor más alto. El 57 que se refiere a la forma de pago, sobre la obligación que tenemos cuando autorizamos una compraventa de un vehículo, de mandar dentro de los 15 días siguientes de cada mes, ya está en el artículo 57. También, muy importante, el último párrafo, el penúltimo y último párrafo de ese artículo. Y por aparte, la obligación del pago del impuesto. Hay una cuestión que también tienen que ponerle mucho ojo, que es a la parte final del artículo 56, donde dice en las últimas líneas la obligación del pago del impuesto entre los 15 días siguientes a la fecha de autorización. El 57 y los que siguen no lo leo porque están en un caso, el caso número 6. Pero sí mucho ojo a ese artículo 56. Porque dice que cuando es una inmobiliaria o una empresa de construcción, tiene la obligación de emitir facturas. Tiene la obligación de emitir facturas. Y es el único caso donde no se paga el impuesto entre los 15 días. ¿Por qué? Porque la factura, si se emitió el 5 de agosto, va a tener que tomarse en cuenta cuando se haga la determinación del impuesto de todas las facturas del mes. O sea, todas las empresas dedicadas a la construcción y actividades inmobiliarias deben extender factura. Y cuando es compraventa de bienes inmuebles, deben de extender la factura. Y obligadamente tienen que hacer la escritura. Pero la escritura ya solo se hace, según ese artículo, por cuestiones registrales, porque ustedes no pueden presentar la factura al registro de la propiedad. Y entonces, en la razón del testimonio de la escritura, ustedes van a indicar ahí que el impuesto se pagó mediante la emisión de la factura número tal, de fecha tal, todos los datos de la factura. Y adjuntar la copia de la factura al testimonio, como prueba de que sí existe dicha factura. Pero si somos el común denominador, los particulares, Salvador Méndez, un ciudadano común y corriente, que tiene 2 inmuebles y tiene necesidad de vender uno, no es contribuyente del IVA, es un ciudadano normal. Entonces, ¿cómo va a extender el factura si no es contribuyente del IVA? Sujetos como él están obligados a ir con el notario y decirle, vamos a venderle a la señora tal, por favor, queremos que nos faccione la escritura. Entonces, en esos casos, el impuesto sí se tiene que pagar, como claramente lo dice este artículo, dentro de los 15 días siguientes al de la autorización de la escritura, se haya o no compulsado el testimonio. O sea, si ustedes quieren, emitan el testimonio entre 2 meses,
pero el impuesto lo pagan dentro de los 15 días siguientes. Y eso es algo que le tienen que aclarar a su cliente. Porque si ustedes no se lo aclaran y él llega dentro de un mes con el valor del impuesto, porque no lo tenía en el momento que se hizo la escritura, cuando ustedes hagan el recibo para pago, les va a aparecer una multa del 100% del impuesto. Más los intereses se los calcula el mismo sistema. ¿Lo van a poner ustedes de su bolsa? No. Van a tener que llamar al cliente y decirle, me equivoqué. De eso se tratan estos laboratorios. Cometer los errores aquí en el papel nosotros. Y no tener que decirle, es que teníamos solo 15 días para pagar. El cliente le va a decir, usted no me lo dijo. Entonces van a tener problemas con el cliente. ¿Qué va a hacer el cliente? No sé. Se puede ir a quejar al Tribunal de Honor. Puede hacer cualquier cosa. Lo que sí les puedo asegurar es que es un cliente que ustedes ya perdieron y que ustedes van a tener una campaña negra gratuita por muchos años. Y así es como se pierde la clientela y así es como uno se acredita, mal o bien. Bueno, ahí tenemos lo más general, puedo decir yo, de este impuesto. Veamos ahora lo referente al laboratorio. Solo un paréntesis. Me pregunta Fernando Hernández que cómo hacen para saber el resultado de las notas de la primera retrasada. Yo recibí instrucciones de la coordinación de que no puedo dar las notas hasta que la facultad no me mande el listado de los que tenían derecho al examen. Hoy precisamente me mandaron otro correo donde me indican que ya la facultad de los departamentos de informática está trabajando en la forma de cómo generar el recibo para el pago de ese derecho de examen. Y entonces ni bien aparezca en la página de Derecho Cloud, eso tengo entendido que está apareciendo todo, entonces ahí van a poder ustedes ver dónde tienen que ingresar para generar su recibo, pagar, y así la facultad va a crear el listado de los que yo tengo que publicar. Así que tenemos que seguir esperando, compañero. Bueno, ya con el laboratorio, las respuestas son, en el primer caso, como es una escritura de partición, pues ya les dije que no está afecta al IVA, mucho menos al timbre. Está exento, según el artículo 3, numeral 5, y el artículo 7, numeral 3, literal B. Así es como ustedes tienen que darme la respuesta de las citas legales. En este caso está el número del artículo, hay un numeral, hay que identificar el numeral, y la literal, si tienen literales, literal B. Si ustedes me ponen solo el artículo 7, yo lo que voy a deducir es que les dieron el dato del artículo, nada más, pero está incompleto. El artículo 7 es muy grande, muy amplio. Entonces tienen que ser concisos, dar la cita legal correcta, con todo lo que implica. Como en este caso, artículo 7, numeral 3, literal B. Artículo 3, numeral 5, exento. En el siguiente caso, dice que el señor se desempeña como asesor nutricional y por sus honorarios profesionales recibe una cantidad de 5,000 y le preguntan si está obligado al pago de IVA por la labor desarrollada. Claro que sí. Y como es mensual que le pagan, asesor nutricional, y como es de un ministerio, no es trabajador del ministerio, no porque es en concepto de honorarios, no dice salario. Si dijera salario es porque está en relación de dependencia, entonces no está emitiendo facturas. Pero cuando son honorarios es por servicios.
Y entonces la respuesta aquí es, ¿está obligado al pago del IVA? Sí. ¿Cuánto debe tributar mensualmente? 600. La base legal, 2, numeral 2, 3, numeral 2, y el 10, que es el cajonero, que es la tasa impositiva. Dice, la inmobiliaria. Le vende un inmueble, da la descripción de los inmuebles, dice cuánto está inscrito, dice su valor de mercado. Ya les expliqué que esos son datos que estoy poniendo porque ustedes tienen que saber cuál es el que tienen que utilizar. El valor inscrito, el valor más alto. El valor de la matrícula podría decir 450,000. Valor de mercado 475,000. Pero la escritura dice 600,000. Entonces no es el valor inscrito, es el valor más alto, en este caso 600,000, que está en la escritura. Pero en este caso, no dice cuánto es el monto del impuesto a pagar. Sobre 450,000, pues son 54,000 quetzales. Base legal, 2, numeral 1, 3, numeral 8, el 10 y el 57, que se refiere a la forma de pago, pero no lo estoy pidiendo, pero se los estoy señalando para que lo lean. 54,000, 2, numeral 1, 3, numeral 8, 10. Y lean el 57, que se refiere a la forma de pago. En el caso número 4, aceptó una donación entre vivos de un vehículo. Les dije, lean, porque aquí están las tarifas, les dije, en el artículo 55. ¿Qué impuesto debe pagar el señor Villacorta? Es un modelo viejo. Bueno, viejo, 2010, pero de acuerdo a la tabla ya es antiguo. Entonces dice, debe pagar IVA, pero no el 12% porque se establecieron las tarifas. ¿Se recuerdan que les puse el ejemplo de la ilusión? Porque se pagaba IVA siempre por cualquier monto. Entonces empezaron a hacer poderes, recuérdense de eso, mandatos. Entonces, ¿cuánto debe pagar? 500. No, ¿qué impuesto debe pagar? IVA. ¿Cuánto debe pagar impuesto? 500. Base legal, 2, numeral 1, 3, numeral 9 y 55. Repito, paga IVA, 500 quetzales la tarifa, 2, numeral 1, 3, numeral 9, 55. El 5 dice que hoy fue fiscalizado por la SAT, le revisaron las facturas que originaron su crédito de los meses del año 2018, creo que les puse otro año ahí. El fiscalizador les hace un ajuste por 25,000, señalándole que incluyó facturas que no están vinculadas con su actividad económica, que es abogado y notario. ¿En qué se fundó el auditor para hacer el ajuste? En que no son facturas que tengan que ver con el giro normal del negocio, no están vinculadas. Y la base legal es el artículo 16, primer párrafo. Nunca se les olvide eso, no se metan a problemas. El IVA que les están pagando a ustedes no es de ustedes. Ese IVA le corresponde al Estado. Y ustedes solo incluyan las facturas que realmente tienen que ver con su negocio. Y el último caso tiene que ver con la venta de un vehículo, algo que ha estado sucediendo mucho y que por eso el directorio, en una de las enmiendas, en la última, en 2012, el directorio de la SAT solicitó que se incluyera este artículo con todas esas literales que tiene, porque vendían los vehículos, el comprador no daba el aviso, o sea, no hacía el traspaso, y en eso otorgaba mandatos y así se iba la posición del vehículo. Y cualquier cosa que sucediera, pues que aparecía inscrito el vendedor original del problema. Entonces, aquí la pregunta dice, hoy va a verificar el registro fiscal y todavía aparece a su nombre. Y como no se ha pagado el impuesto, está inhabilitado en el registro fiscal de vehículos. Para enmendar ese problema, dice,
¿qué puede hacer para que ya no esté su nombre? Pues dice, según el artículo 57b, dice que se puede dar el aviso si ya transcurrieron 30 días de la venta mediante declaración jurada. Y entonces ese vehículo se lo van a descargar a usted y la inhabilitación va a desaparecer. Ese es un mecanismo. ¿Qué hace la SAT para que le paguen el impuesto? Como en esa declaración jurada, ustedes van a tener que dar los datos a quién se lo vendieron, cuándo se lo vendieron, todo lo que les pida ahí el formulario. ¿Qué hace la SAT para que le paguen el impuesto? Como ya nosotros, el vendedor le proporcionó la información, la SAT va a requerir de pago y le va a fijar un plazo de 5 días. Si no, va a iniciar un económico coactivo, lo cual es muy difícil, pero sí lo puede inhabilitar en el registro tributario unificado. Esas son disposiciones internas de la SAT. Y esto de que lo puede requerir de pago está en el artículo 57C. 57C, casa. Y por último, se le pregunta si tiene una obligación notarial el que está autorizando el endoso, o sea, el notario, en el certificado de propiedad. La respuesta es sí. Tiene que dar un aviso entre los 15 días siguientes al inicio de cada mes de todos los endosos que autorizó, todas las auténticas que hizo. Y eso está en el artículo 57, cuarto párrafo. Bueno, espero haber aclarado un poco la ley del IVA y los casos, pues si no son esas las respuestas que ustedes tienen, lean mis respuestas y comparen. Comparen, esa es la forma de estudiar con laboratorios. Para el examen del día miércoles, el lunes ya tiene su primer examen, no hay clases. El miércoles vamos a presentarnos al examen desde el punto inicial hasta el tema de la relación jurídico-tributaria. Ya les envié el material. Ustedes saben que solo hay 2 temas que no tienen material, que son las fuentes del derecho tributario, sencilla la explicación, y también el tema de los métodos de interpretación e integración de las leyes tributarias. Todo lo demás ahí lo tienen y lo que explicamos en clase. No les puedo desear suerte porque los exámenes no son de suerte. Los exámenes se ganan estudiando, no por cuestión de suerte. Así que traten de hacer zona, es muy poca la teoría, y los laboratorios pues ya se dieron cuenta ustedes cómo vienen, hay que hacer cálculos. Por favor, si están trabajando en grupo, que eso lo sabe uno, y les dicen tal artículo, por lo menos léanlo, para ver si es ese, no que solo lo escriben, y ni siquiera verifican si tiene alguna relación, y ahí son 5, 10, 15 alumnos con el mismo artículo y todos malo. Entonces, no lo puedo evitar, pero por lo menos que cada quien tenga en su conciencia que debe verificar a ver si es cierto lo que el otro está diciendo. Así que mejor si lo hacen por su cuenta. Desde luego van a aprender más. Estas leyes son para la vida, no para el examen. Tienen mucho que ver el timbre y el IVA para la vida y el impuesto sobre la renta. Y el UCI. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Que todo les salga bien. Todos los cursos en este semestre son importantes. A todos hay que darle la misma importancia, porque si no, no cierran. Recuérdense que tienen que preocuparse en hacer zona. El primer parcial es excelente para eso. Y no que después no lleguen a la zona mínima y vayan a pedir revisión. Ya les dije, mi margen de error es 1 punto para arriba, 1 punto para abajo. No hay trabajos, entonces mejor garantícense hacer la zona mínima. Que tengan buena noche, compañeros. Nos vemos el miércoles.